Shalom Alejem y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. En esta nueva parashá, la tercera del libro de Shemot, la parashá Bo. En esta parashá cierran las tres últimas plagas de las 10 ejecutadas en Egipto. Podemos descubrir el significado histórico, cósmico y espiritual, por usar ese vocablo con respecto a nuestra alma. Pero vamos a ver los temas. La parashá Bo, el libro de Shemot, capítulo 10, 1 al 13, 16. El profeta Jeremías, 46, 13 al 28 y Lucas 22, del 7 al 30. Los temas: las tres últimas plagas, las langostas, la oscuridad y finalmente acá los primogénitos. También está la orden del primer mandamiento en la Torá y es con respecto al Rosh Hodesh, señalando el inicio del conteo de los tiempos. Las ofrendas de Pesaj, lo que habría de traer. Finalmente la primera Pesaj, en una manera pues ya administrada muy bien, ordenada exactamente como tiene que hacerse, más allá que anteriormente Abraham la celebró, Job la celebró y varios otros hombres, pero no en una manera establecida y de acuerdo pues al protocolo que se tenía que seguir. Los primogénitos, la plaga de los primogénitos, la salida de Mizraim, finalmente la promesa de la liberación después de 430 años de esclavitud y escoger a los primogénitos para entregarlos al Creador. Y como yo le mencionaba, podemos ver la Torá, podemos ver en la parashá en sus tres niveles. Bueno, de hecho son 4. Pero vamos a poder, o voy a intentar explicar o compartirles, si no es explicar, las diferentes formas en que podemos ver y analizar esta parashá. Y déjeme contarle primero que en una forma histórica, pues ahí tenemos las 10 plagas que atacan a Egipto de parte del Creador. Tenemos las ranas, tenemos, la sangre primero, dan sangre, las ranas, los piojos, las bestias salvajes, las llagas, el granizo, las langostas, la oscuridad y finalmente la muerte del primogénito. Y eso lo podemos ver nosotros en un nivel histórico, que es muy bueno porque en base a la historia podemos nosotros darnos una idea de cómo eso estaba trabajando. Pero que en nuestra vida personal, espiritual, no nos ayuda mucho el concepto histórico, más allá que podemos recordar y podemos narrar este pasaje en el tiempo de Pesaj y recordar que estuvimos esclavizados y todo lo que contiene, que también es interesante porque si no conocemos todo el proceso, pues no entendemos en qué punto del conteo estamos. Es muy bueno esto. Egipto, las 10 plagas, la liberación con los 3 brazos extendidos, las 3 copas de Pesaj, pero que nos ayuda muy poco. El otro aspecto de contarle esta historia es en el nivel cósmico. ¿Qué sucedía? Porque mientras acá había pues 10 dioses egipcios que el relato de la escritura nos narra como 10 dioses egipcios, que no eran los dioses de acá, no eran ídolos, eran energías muy fuertes. Todos estos dioses egipcios son los que tenían su lugar en el árbol de la muerte, o en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que en alguna ocasión le dijeron a Adán que no lo tocase, porque es muy fuerte, porque tienen sabiduría, porque tienen poder, y sí lo tienen. Entonces, en el nivel cósmico sucedió esto, que aquí estaban los 10 dioses egipcios que iban a ser desconectados a través de estas 10 energías que radican en los diferentes lugares de la Sefirot en el árbol
de la vida. Y así cada una de estas energías iba desconectando a una de esas energías. Por ejemplo, la primera energía o la primera esencia que se desconectó fue el dios de la sangre. Su nombre es Capi, así le llaman en Egipto. Que quien realmente lo desconectó fue Sandalfón. Es muy interesante, no vamos a estudiarlo porque pues nos llevaría bastante tiempo. Pero a la primera plaga, al primer dios egipcio, que era una gran potestad, pero grandísima, quien lo desconecta y quien se encarga a través de la vara de Aarón y de Moshe. La primera plaga contra el dios Capi es Sandalfón. La segunda plaga contra el dios Heket es Gabriel. Aquí lo vemos nosotros. La tercera plaga en su secuencia es Janiel. La cuarta Rafael. La quinta Shmuel. La sexta Sedkiel. Y ya esta séptima es Cefaquiel. Sería la octava. La novena sería Raziel. Y la última de los primogénitos sería Metatron. Entonces, estos son los 10. Déjenme se los voy a decir en su forma. Está Capi, Hekev, Geb, Kepri, Apis, Isis, Nut, Set, Ra, Amon, Ra y Sobek. Por el otro lado, en el otro árbol, el árbol de la vida, está de arriba hacia abajo, está Metatron, está Raziel, está Zadkiel, Sedaquiel, Shmuel, Rafael, Janiel, Mijael, Gabriel y al último Sandalfón. Es una gran pelea que existe ahí. Y eso se lo voy a contar, mire, le voy a contar la historia. Así inicia el texto. Vayomer Yahweh el Moshebo al Paro. Ve hacia el faraón. Nos dicen los escritos que no debería de haber dicho ven, sino ve, así. Pero aquí Rabbi Shimon Bar Yonai nos va a contar algo interesante. Miren lo que nos dice el Zohar. Ven al faraón. Debería haber dicho ve con faraón. Pero él permitió a Moshe ir a las cámaras dentro de las cámaras. Estas son 10 cámaras. De ahí que cada cámara está uno de esos dioses. Aquí nos dice, Rabbi Shimon dijo, es ahora tiempo de revelar misterios relacionados con lo que es arriba y lo que es abajo. Dice, él permitió a Moshe ir a las cámaras dentro de las cámaras, a un elevado monstruo marino. Esta es la energía grande de ese lado, del que descienden varios grados, 10 para ser exactos. Moshe temía y no se acercaba, excepto a esos nilos que son sus grados. Mire, esto es pareciera que es una película o una novela de ciencia ficción. Lo que estaban desconectando es el Egipto de arriba con el Egipto de abajo. Y nos sigue diciendo, pero él le temía al monstruo mismo, al gran cocodrilo, y no se acercaba porque lo había enraizado en su raíz desde arriba. Puesto que el Creador vio que Moshe tenía miedo y ningún otro de los emisarios designados arriba podía acercársele, el Creador le dijo, he aquí, yo estoy en contra tuya, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que reposa en medio de los ríos. El Creador necesitaba librar la guerra en contra de él y de ningún otro. Como está escrito, yo y ningún emisario. Esto es donde
habla el creador, pero quien realmente lleva todo ese trabajo es el llamado Metatrón. Que ese Metatrón es llamado el que está a un lado del trono, o el Mesías. Y aquí nos dice: y ellos explicaron la sabiduría del monstruo que reposa en medio de sus nilos, aquellos que viajan en el camino, que conocen el secreto de Zoadon. Bueno, nos dice aquí que Moshe no fue ante el faraón, al personaje con el que él solía hablar, con aquel que le endurecieron al corazón, porque realmente quien manejaba a este humano, por ejemplo, con el que hablaba Moshe, había una fuerza superior, y el creador envió a Moshe. Por eso le dice: ven, acércate al faraón, porque es cierto que lo que es arriba es abajo, y para obtener algo abajo tiene que permitirse primeramente arriba, tiene que abrirse en la parte de arriba. Y es de ahí el secreto del Zohar. El Zohar nos los entregan precisamente para eso, para desbloquear de arriba, pero para hablarlo desde abajo y desbloquearlo arriba. Eso concuerda cuando el Mesías le revela a Kefas, a Rabbi Shimon Bar Yonai. Le dijo: te voy a dar las llaves del reino. ¿Qué es las llaves? Es el Zohar. Y todo lo que tú amarres acá abajo será amarrado arriba. Y todo lo que tú desates aquí abajo será desatado arriba. Aquí mandan a Moshe, pero él no podía llegar contra el gran cocodrilo, pues era la energía máxima. Aquí es entonces donde el creador acompaña a Moshe, y el creador mismo es quien se enfrenta. Dice: pues yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, que ha dicho: mi río es mío, yo lo hice para mí. Nos dice Yehezkel 29. Cierto que en verdad hubo que librar esta guerra, pero no era de la estatura de Moshe, por usar ese aspecto. ¿Y por qué le hablo de estos dos Egiptos? El de arriba y el de abajo. Vamos a ver esta siguiente gráfica. En español, en el libro de Isaías, Yeshayahu 19:2, nos narra aquí una historia como que los egipcios acá abajo, los seres humanos, se iban a pelear uno contra otro. Que esta es una de las plagas. Y revolveré egipcios contra egipcios. Aquí nos dice: egipcios contra egipcios. Y cada uno peleará contra su hermano. Cada uno contra su prójimo. Así nos dice ahí. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Pero no es así. Esto es en la plaga de los Arob, de las bestias. Aquí en hebreo nos dice: Besca, que es que ti, Mizraim be Mizraim. Voy a hacer pelear Egipto de arriba con el Egipto de abajo. Aquí no lo señalo un poquito como si fuese acá un grupo. No, voy a confundir al Egipto de arriba con el Egipto de abajo. Y déjeme, le voy a leer la porción del Zohar de esta situación. En la plaga de las bestias, la cuarta plaga, es decir, la mezcla de varias bestias, que alegóricamente indica que el Todopoderoso confundió sus artes mágicas de manera que sus prácticas no eran capaces de juntarlas, de remendarlas. Más aún, esa confusión produjo una mezcla de una especie perversa e híbrida, similar a aquellas que se refiere a las palabras de las Escrituras:
No sembrarás tu campo con 2 especies de simiente, ni te pondrás un vestido de 2 especies de material mezclados juntas. Muchos fueron entonces las legiones que se agitaron arriba, en el Egipto de arriba, pero el santo bendito sea él, las confundió a todas. Estos fueron actos que realizó el Todopoderoso. Se cumplieron con levantar una de sus manos contra el Egipto arriba y abajo. Fue entonces que la sabiduría de Egipto pereció, como lo dice el escrito, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus hombres prudentes será ocultado. Aquí hay un Egipto, le vuelvo a repetir, celestial y un Egipto terrenal, porque las legiones celestiales están a cargo de las terrenales, y unas y otras fueron juntas, puestas en desorden. Fueron confundidas en lo alto, de modo que los egipcios no pudieron derivar inspiración de las fuentes celestiales como antes. Fue con este objeto que el Creador trajo sobre ellos las bestias. Cuando nos habla de bestias, es que confunde a sus propios demonios, los hechiceros de acá abajo y las energías negativas de arriba. En todo caso, Misraín contra Misraín, el Egipto de arriba contra el Egipto de abajo. Es un poco difícil de entender esto, teniendo como premisa que como es arriba, es abajo. Hay un Israel abajo, hay un Israel arriba. Hay un Egipto abajo, hay un Egipto arriba. Hay un mar rojo abajo, hay un mar rojo arriba. Mientras las ruedas de los carruajes del faraón acá en la tierra se atascaban en el lodo, en el fango, en el Egipto de arriba, las ruedas de los carros, de los merkebot del faraón, eran derretidos en fuego, porque el mar de allá no era de agua, era de fuego. Y se estaba librando la batalla de una manera simultánea. Aquí todo pasa simultáneamente. Cuando se vence un dios de arriba, se desata, o se ata, un dios de abajo, se desactiva. Esta es la parte, digámoslo, cósmica de lo que se estaba desarrollando. Y no recordemos uno de los principios de la Cábala. Como es arriba, es abajo. Nada ocurre abajo si no es despertado de arriba. Y nada se mueve arriba si no es despertado desde abajo. El hecho de que sintamos nosotros en ocasiones actuar de una manera es que se nos despertó, y se despertó desde arriba. Todo es como es arriba, es abajo. Pero ahora vamos a ver otra manera de entender esta misma parashá. Estamos en la parashá Bo. Ya le conté la historia, el Egipto terrenal, allá en el Medio Oriente, con los israelitas que estuvieron allí hace 3.300 años en el Medio Oriente, que estaban cansados de esos trabajos difíciles, y que la historia se le ha dado mucho enfoque a esa liberación, más sin en cambio eso es histórico. Bueno, le acabo de contar un poco lo que es el Egipto terrenal y el Egipto espiritual, que es muy amplio. Ahora, ¿cómo aplica a nuestra alma? Porque ni la primera historia del Egipto histórico nos ayuda en nuestra alma. Ni el segundo, el Egipto celestial y el Egipto terrenal, en cuanto a los dioses de arriba y los dioses de abajo son desactivados, nos ayuda a entender cómo se maneja el sistema. Pero aún así, a nuestra vida personal no nos ayuda mucho. Y entonces no podemos nosotros vivir una vida de historias. El Zohar y el Midrash nos hace una exhortación fuerte hasta cierto punto. Y nos dice, ay de aquel que piensa que la Torá cuenta historias. La Torá no cuenta historias. No cuenta lo que pasó y que los libró y que se quejaron. No.
La Torá narra claves solamente, que había que descifrarlas. Pero ahora déjeme tratar de explicarle con respecto a nuestra alma estas mismas plagas que se vivieron cósmicamente y estas mismas plagas que se narran históricamente. Y que entonces en esta forma, cómo afectan o cómo benefician a mi alma, sí me ayuda. Porque entonces quiere decir que de la liberación que me está hablando es la liberación de mi conciencia, no de hace 3300 años, ni de los dioses que fueron anulados cósmicamente. Se oyen bonitas las historias, pero en mi vida personal queda hasta hueco. Y necesito entenderlo porque la Torá, nos dice el rey David, es tan perfecta que limpia mi alma. La va reacomodando, le va haciendo entender la función que tiene que realizar. Y déjeme, le voy a mostrar eso. Porque en esta figura, como lo hemos visto en ocasiones, el árbol de la vida, que no es otra cosa que el ser humano. Aquí tenemos todos los puntos claves del ser humano. Que cuando el Creador nos dice de Abraham Gesed, no es otra cosa que nuestra mano que se extiende para dar. Cuando hablamos de Geburah, es nuestro brazo egoísta que no quiere dar. Cuando hablamos de Yesod, es los órganos reproductores. Cuando hablamos de Jokmah, es la división de los cerebros, del cerebro más bien, no de los cerebros. Los dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esta edad es muy importante porque esta está en, mire, esto es, esta edad aquí, está en medio de los dos, la división de los cerebros. El hemisferio norte y el hemisferio sur. Da'at está aquí. Este Da'at fue bloqueado. Y ese problema del Adán. Este Da'at acá, en los estudios de la medicina, se le conoce como la glándula pineal. Esta Da'at que se encuentra en medio de los dos hemisferios del cerebro. Acá les dan claves que cómo despertar. Esta es la liberación de la conciencia. Y eso no hay un método, no es magia. No se toma un curso para desbloquear la glándula pineal. Este es todo un proceso. Esto es anular el egoísmo. Esto es darse a sí mismo para con los demás. Y en la medida que se va uno dando a sí mismo, esto se va abriendo. Esta glándula pineal o esta función de edad en medio de los dos hemisferios del cerebro fue el fruto prohibido que comió Adán. Su conciencia se cerró. Pero más adelante vamos a ver cuando se entreguen las tablas que en esa etapa cuando ese Rosh Hodesh, que el Creador les dice que se apartaran, ellos empezaron a ver los sonidos. Pero es que es bien raro porque un sonido no se ve. Un sonido se escucha. Pero llegaron a tal capacidad de ver el sonido. ¿Por qué vieron el sonido? Porque este sentido que se le llama el sexto sentido o la glándula pineal, al acercamiento de la Shejinah o del Espíritu Santo, como quiera llamarle, se liberó. Esta también fue bloqueada en Adán, en la Torre de Babel, y en el Sinaí se desbloqueó por un momento, donde pudieron ver los sonidos, pudieron percibir todo. Esto es el llamado sexto sentido. Esto se le llama sinestesia. Cuando los 6 sentidos se abren, se revelan muchas cosas. Este sentido está cerrado. Lleva un proceso para abrirlo. Este se le llama el despertar de la conciencia. Pero déjeme, voy a enfocar aquí porque ya me fui. En la parashá pasada se trabajaron con 7 plagas. Pero déjeme, le voy a tratar de explicar
¿Qué es el Mizraim? ¿Qué es el Egipto? No son las pirámides, pero además quiere un día viajar a las pirámides. Para tomarse la foto es muy bonito. Le recomiendo que se suba a un camello y el camello lo va a tirar en la arena, pero es pues hasta agradable caerse de un camello allí a la arena y no se le olvide la foto, pero para nuestra vida eso no nos ayuda mucho. Esas 7 plagas anteriores era trabajar con nuestras emociones, con lo que la Kabbalah le llama el Seir Ampi. Aquí tenemos nuestra bondad humana, que a veces se despierta y se nos ocurre ayudarle a alguien, pero que también está aquí mi egoísmo, que no me ayuda mucho porque es la parte izquierda, que aquí está la parte central de las emociones, que a veces reacciono a los tiempos. Si veo nublado me pongo triste, si veo a los demás reír me río. Estas son las emociones, todas, estas 7. Mi raíz, que entonces significa, son las estrecheces de mi conciencia, cuando está cerrada, cuando sucede algo y pienso que algo me están haciendo. Es de ahí donde se fabrica la superstición y muchas cosas. Eso es estrechez de mente, de conciencia. Cuando estos dos se juntan tanto, no le dan opción a este nivel, el nivel número 6 o el sexto sentido, o también le llaman en otras áreas como el tercer ojo. Dat, que ese se abre a través de la Ruach HaKodesh. Yahshua lo dijo muy claro: es necesario que yo me vaya, porque la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les va a revelar muchas cosas que humanamente no se pueden revelar. Necesitan salir de Egipto, de sus estrecheces, de sus cuadros que la misma sociedad impone, de sus paradigmas, de todo lo que encuadran, que de ahí de ese cuadro no puede salir y no existe. Todo lo que el mismo hombre objeta, lo que el mismo hombre pone, ese es su cuadro. Esas son las estrecheces de nuestra vida. Lo que sabemos o lo que no podemos más pasar, donde encargamos, que es un Mizraim, donde le encargamos a los científicos que ellos estudien y lo que ellos determinen. Eso es cierto. Pues tan es así que nos hemos abandonado a ellos, que si un científico dice que la teoría de las 7 cuerdas, bueno, lo creemos porque lo dijo un científico. Eso es estar en Mizraim, estar a expensas de alguien, que yo no piense por mí mismo. Esa es una estrechez, ese es Egipto. Y por ejemplo, las plagas, 3 de ellas, desde abajo hacia arriba. La sangre significa la confianza, y esa confianza puede ser positiva o negativa. Si tenemos confianza en el Creador, es una confianza muy, muy positiva. Si confiamos en nuestros medios, puede ser negativa, porque Faraón se creía invencible. Mas cuando vio que los israelitas estaban creciendo y luego en sus sueños le muestran una balanza, entonces ya no tuvo confianza en sus poderes, tuvo confianza en sus sabios. Y vino un sabio y dijo: para que no se cumpla la profecía de lo que acabas de soñar, mata a los israelitas. Pero no solamente hizo un río de sangre. En una ocasión, él se enfermó de lepra y le dijo su brujo: el único remedio para disminuir tu lepra es bañarte en la sangre de los infantes israelitas que mates. Entonces se perdió su confianza. Esa es una confianza negativa que creó ríos de sangre. Entonces, ¿qué es la plaga de sangre? Cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, cuando creemos nosotros que todo lo podemos y después nos damos cuenta de que hay alguien que es mejor que nosotros y entonces tramamos algo en contra de que quiere ser alguien mejor que nosotros y tratamos de destruirlo. Hazbe Shalom, que no suceda, pero esa es una confianza negativa. ¿Qué son las ranas? Es la frialdad de nuestra vida. Cuando ya no le encontramos interés en nada,
cuando actuamos fríos para con los nuestros, para con los padres, para con las parejas, para con los hijos. Y tenemos que trabajar estas ranas, esa frialdad, donde ya no hay emoción, donde ya no hay vida, donde ya no esperamos que algo suceda, cuando ya nos importa poco lo que suceda o lo que deje de suceder. Le dijeron a uno, ¿cuál es la diferencia entre la frialdad y la apatía? Dijo, pues no sé y no me interesa. Apáticos, fríos, ya que las ranas son anfibios que normalmente viven en el agua. ¿Y qué son los piojos? Es la sumisión. También es negativa y positiva. Sumisión al creador es lo mejor. Sumisión a los humanos, eso es lo peor. Porque entonces dependo de ellos. Mi estado de ánimo va a depender de ellos. Que me digan que soy inteligente, entonces me siento bien. Cuando me digan que no tengo muchas habilidades, entonces voy a estar desanimado. Sumisión, esos son los piojos. La 7 es muy extenso para determinar la 7, pero en esta parasha Bo, va a trabajar especialmente con las últimas 3 plagas, y estas son llamadas las plagas del intelecto, que es Jokma, Keter, Jokma y Binah. Keter es lo mismo que Dad. Va a trabajar estas 3. Si lo vemos así o lo vemos así. Binah, Jokma y Keter. Pero vamos a ver aquí algo interesante. En la frase Bo al Parao, voy a tomar estas dos porque este es el nombre de la parashá. Bo, Paró. Así, ve al faraón. ¿Quién es el faraón? Si nosotros cambiamos estas letras, dice cuello. Y le vuelvo a repetir, es el sistema que nos mueve hacia donde quiera el sistema. El sistema nos dice hay una pandemia y nos mueve hacia allá. El sistema dice hay esto y nos mueve hacia acá. Ese es el Paró o el faraón. Y el Mesías dijo que él nos iba a liberar de ese sistema. No estamos sujetos o nos hemos dejado de estar sujetos a lo que ellos digan. Que este medicamento es bueno para esto, ya porque lo dijo esa persona, ya tiene que ser así. Eso es Paró, el amo, el que domina los israelitas. ¿Qué son los israelitas? Nuestros miembros, nuestro propio pensamiento, nuestra manera de expresar nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera esencia. Pero vamos a ver aquí, porque esto es el propósito del Mesías, liberarnos. Si nosotros vemos aquí la numeración de Bo, Paró son estos números, Bo es 1 y 2, o 2 y 1, su numeración es 358, que esto es similar a la palabra de Mashiach. La palabra Mashiach tiene la misma numeración de 358. Algo muy especial en esta parashá Paró. Mire, esto es un código, esta es una clave. Ve al Paró, a nuestro propio faraón. ¿Quién es nuestro propio faraón? Esta es una clave. La palabra Paró, hay 2 letras muy interesantes, la Pef y la Ayin, que si nosotros en estas parashá va a trabajar con nuestro intelecto, entonces hay algo que nos está dañando nuestro intelecto. De hecho, el intelecto normal pues nos daña nuestra fe, y es lo que tenemos que reparar. Vamos a verlo aquí, la letra Pef de Paró y la letra Ayin. Estas 2 letras necesitan una corrección. Mire, si esta letra la vemos bien, aquí hay una bet. Aquí. Esta es una letra bet. Dentro de la Pef está una bet. Pero ¿qué significa Pef? Significa boca. Y esto es algo que tenemos que arreglar y que tenemos un gran problema. El hablar sin motivo, el juzgar sin causa, el emitir juicios. Eso es lo mismo, o eso es lo que le da la fuerza para hacerse que un Paró me esté dominando. Mi misma o mi propia boca me va a amarrar. Y la letra Ayin. Entonces tenemos que sanar
lo que habla nuestra boca, que lo que habla nuestra boca es una forma también de reproducción, porque lo que decimos, eso lo creamos o hacemos como el creador, que creamos con nuestras propias palabras. Pero también la letra Ayin significa ojos, la vista. Entonces hay dos cosas que hay que sanar: la vista y la boca. Y vamos a ver por qué le digo esto. Mire, teniendo en cuenta que diciendo bo paró, vamos a intercambiar estas las letras. Mire, si en lugar de la PEF ponemos la B de la parashá, ok, esta es la clave. Al trabajar estas dos letras e insertar esta clave de la letra Bet y la letra Aleph, esta letra Bet es cuando nosotros tenemos cuidado lo que decimos. No juzgamos, no hablamos, tenemos mucho cuidado. Entonces aparece la letra Bet, que está aquí escondida. ¿Qué es esta? Esta Ayin es una deformación de la Aleph. Mire, esta Nun y Zayin no es otra cosa que una letra Aleph. Cuando ya está corregida es esto. Esta P, cuando está corregida, es la letra B. Si nosotros cambiamos la Bet por la PEF, entonces tendríamos aquí lugar, las cuatro letras son aquí. Quito la PEF y pongo la Bet. La Resh la dejo ahí. Quito la Ayin y pongo la Aleph. Y dice Braj. Pero si hago un intercambio de palabras, entonces es Arba, que es la octava plaga. Su numeración es 208 y ahorita lo vamos a ver. Y aquí está, en español me dice: estamos sanando nuestro intelecto. Al arreglar estas dos letras, que yo las incorporo en Faraón, ya cuando está arreglada mi boca y mis ojos, entonces ya cambia, porque eso es arreglar o enfrentar la plaga octava. Dice aquí: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en sus términos. Esta es una permutación, digámoslo así, de la palabra paró, ya con las letras arregladas, y aquí está la palabra arba, que hiciste. Ahora vamos a ver aquí, porque lo que estamos nosotros trabajando es Binah. Ahora, esta es la octava plaga. La octava plaga. Pero es que además, Binah es la octava Sefirat. Y el 8 siempre es trascendental. De ahí se deriva entonces que el 8 es cuando se hace el Brit Milá, que es la corrección de la boca y la corrección de los órganos reproductores. Corregir eso es cambiar de Faró a la octava Sefirá del árbol de la vida. Y entonces, la novena plaga, la oscuridad, va a ser corregir Jokma. Va a ser ese vacío, un vacío espeso, un vacío grande. Que entonces, porque me dice a mí que el pueblo de Israel estaba en Goshen, y en Goshen, a pesar de que en todo Egipto había tinieblas, en Goshen había luz. Quiere decir que cuando sane toda la ignorancia que poseo, entonces, aunque haya tinieblas afuera, en mi fe habrá una gran luz. ¿Por qué le digo esto? Aquí está el nombre de Yahweh. Yahweh y Elohim, o Elohim Yahweh. 208 no es nada más que 26 por 8. 26 es el nombre del Creador en una octava dimensión, la octava de lo increado, la octava de lo supranatural o annatural, que no es normal, es dimensional, es grande. En esta parasha también nos deja ver un poco el Rosh Hodesh, que es el primer mandamiento.
Mira, no me extiendo aquí mucho, es bastante amplio y a veces sí es difícil pues de explicarlo. Solamente lo voy a dejar saber que este es Keter, este es el primogénito. Al morir el primogénito se desbloquea completamente la conciencia y es cuando entonces podemos salir de Egipto. Esto es cuando se abre la conciencia, entendemos y ya no entramos en oscuridad. Esto es matar al primogénito. Y por parte de Israel o por parte de un alma es liberar a su primogénito. Para eso se necesitaba un cordero. Para liberar se necesitaba un cordero porque habría que pagar algo. Yahshua una vez lo dijo, darle al César lo que es del César. Yo te lo voy a explicar un poco porque aquí en la parasha también encontramos Rosh Hodesh, que se determina en el mes de Aviv. Aviv no es otra cosa que una espiga tierna. Aquí empieza el proceso del calendario. Más allá de que hay en ocasiones 13 meses en el calendario hebreo, a veces 12, a veces 13, no es tanto el conteo del tiempo. De hecho, el tiempo, pues, lo medimos o se mide, pero no existe. Y podemos estirar el tiempo o podemos nosotros reducirlo. No depende el creador de los tiempos. Él lo que nos dejó una señal es de la naturaleza. Y nos dijo, cuando esté la espiga tierna, entonces es el inicio del conteo, o el conteo del calendario. Porque a partir de esto es que es el primero, cuando está la espiga tierna, a los 14 días de que esté la espiga tierna, van a ser Pesaj. Y así empieza el conteo. Y si en ocasiones, porque si siguiésemos con el conteo, vamos a encontrarnos con que los 12 meses nos viene cayendo en julio, pero en julio no hay espiga tierna. La espiga tierna coincide con la primavera. Entonces, si hay que atrasar el calendario, se atrasa. No es ningún problema y no es nada importante atrasar un mes el calendario, ni un día, ni una noche, ya que el tiempo, pues, no existe. Es algo etéreo, no está. Solamente que, pues, se ha determinado 12 horas, 24 horas, pero dentro de que el mundo todo está abierto. Y a partir de aquí nos dice, a los 14 días será Pesaj. Pero nos dice allí el escrito algo muy interesante, que a los 10 días se tomará un cordero, que es el que abre la conciencia. Es muy interesante que se tomara un cordero, porque habría que ser liberados de Egipto, y que se tomara la sangre del Brit Milá. Y el profeta lo narra cuando dice, por tu sangre vivirás, por tu sangre vivirás. Quiere decir que para que la conciencia se libere completamente, se necesitan dos cosas: la apertura de la conciencia y la liberación de los aparatos reproductores, que esos fueron bloqueados allá, en el mismísimo jardín del Edén. Hay bastante que hablar en esta parashá, pero por cuestiones de tiempo nos quedamos que entonces la historia de Egipto me ayuda porque al menos tengo una idea. El Egipto cósmico también me ayuda porque sé cómo se trabaja. Que como se trabaja arriba, se trabaja abajo. Que para yo desbloquear algo acá abajo, tengo que desbloquearlo arriba. Que la economía, que el sustento no viene de abajo, más allá, que acá nos pagan. Pero el sustento económico viene de arriba. Que alguna situación adversa, anómala, no se da aquí, se da en esa dimensión. Y que entonces yo la debo bloquear o desbloquear en esa parte de arriba. Como es arriba, es abajo. Lo que bloquees arriba, se bloquea abajo. Lo que desbloquees arriba, se desbloquea abajo. Y termino con esta historia. En una ocasión, un hombre solía darle de garrotazos a un perro constantemente. En una ocasión, el perro se volteó en contra del garrote y empezó a morder el garrote. Y el dueño, pues, riéndose, y le dice: perro tonto. O sea, piensa que el garrote lo está golpeando.
Y en realidad, indirectamente, directamente era el garrote. Indirectamente, ¿y de dónde venían los garrotazos? Por usar este ejemplo, era del dueño o era de la persona que tenía el garrote. Bueno, pues es algo similar. Cuando tenemos un problema, queremos solucionarlo con el garrote acá abajo. Y el garrote puede ser los padres, puede ser en el trabajo los jefes. Pensamos que ellos nos hacen la vida de cuadritos y nos vamos contra ellos. Y no nos damos cuenta que ellos solamente son instrumentos para que reaccionemos. Con quien debió haber ido ese perro era contra el que estaba ejecutando los garrotazos, no contra el garrote. Bueno, si tenemos un problema, no podemos ir contra las personas que son instrumentos para ese problema. Tenemos que ir a hablar con el que está permitiendo que todo eso se lleve a cabo. Como es arriba, como es abajo. Shalom Aleichem y hasta la próxima.